esconderé. Muy bien, hermanos, bienvenidos a la Iglesia Bautista Reformada de Murcia. Vamos a seguir con la carta expositiva de Efesios. Si continuamos con Efesios, aunque ya estamos acabando, continuamos con Efesios. Y el título de hoy se llama La armadura de Dios, es la tercera parte ya, estar firmes o firmes en el Evangelio de la paz, ¿y qué más? Y la fe. El Evangelio y la fe. Pero no dice el Evangelio, dice el Evangelio de la paz. De la paz, ya esa palabrita de paz ya lo hemos visto en Efesios, ¿verdad? El Dios de paz, ¿verdad? Lo hemos visto ya, nos trajo paz, nos reconcilió, ¿verdad? Reconciliar es traer paz, ya lo hemos visto en la carta de Efesios. Así que a la hermana Ana ha leído Efesios en su contexto del 10 al 20, pero hoy solamente tenemos dos versículos, el 15 y el 16. Puedes darle más adelante, Elisa. Así que Efesios 6 del 15 al 16. Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, dice, ya veremos qué es ese sobre todo. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dardos de fuego, no cualquier dardo, dardos de fuego del maligno. Así que tenemos una idea principal de todo el libro. ¿Cuál es esa idea principal? Que debe girar toda la carta cuando la leemos o nos las predican. Tenemos una idea principal que es reunir todas las cosas en Cristo para la alabanza de su gloria, ¿verdad? Unión con Cristo. Qué importante es tener el conocimiento, la sabiduría que Dios nos ha dado de estar unidos a Cristo, unidos a Él, siempre, en todo lugar, donde vayamos, unidos a Cristo, unidos a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que Cristo vino a hacer esa tarea, a unirnos con Dios. Por eso es el Evangelio de la paz. ¿Te das cuenta? Reconciliarnos, unirnos a Dios. ¿Verdad? Tenemos dos argumentos hoy, que es firmes en el Evangelio de la paz y firmes en la fe que has creído, ¿verdad? En la fe. Así que, hermanos, debemos preguntarnos, para arrancar este estudio de la palabra de Dios, esta exposición, debemos preguntarnos. La semana pasada nos preguntamos qué es el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es Cristo. Dios se ha revelado por medio de su palabra, por medio de Logos, ¿verdad? Cristo es el Logos, Cristo es el Evangelio, ¿verdad? Cristo es la verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad es su palabra, ¿verdad? Esa es la verdad. Y hoy nos preguntamos, ¿estoy preparado para esta lucha? ¿Estás preparado? Ya venimos hablando de 4 pertrechos, ¿verdad? Metafóricos, ¿verdad? De lo que es. No, perdón, 2, ¿verdad? 2. Hoy venimos con 2 más. Hoy la tercera parte. Venimos cuando ya hemos hablado de la verdad y la justicia. Dos herramientas que Dios nos ha dado. Hoy venimos con 2 más. Pero antes de descubrir esas 2 más, te debes preguntar, ¿estoy preparado para la lucha? ¿Estás preparado para esta lucha, para esta guerra? ¿Estás preparado para defenderte? Y no solo para defenderte tú, sino para defender a tu familia. Ya no, los padres ya tienen una responsabilidad, una doble. Defenderse él mismo, defender a su familia. Y hay una tercera responsabilidad, defender la iglesia. La iglesia no se defienden solos. Dios es quien defiende la iglesia, no. El enemigo no ataca a la gente de afuera, ya los tiene, son sus esclavos. ¿A quién ataca? A los de la iglesia. Pero no ataca a cualquiera de la iglesia, porque en la iglesia viene gente a estar domingueras, ¿verdad? Vienen a los que están preparados en la palabra, en la fe, ¿verdad? A los cristianos verdaderos. A esos viene a atacar. Así que tú tienes que defenderte tú mismo, tienes que defender a tu familia, defender a tu esposa, defender a tus hijos y defender la iglesia. La iglesia. Amados, no solo están preparados para defender, sino que también estás preparado para atacar al enemigo, para atacar a sus secuaces, a sus esclavos que son utilizados por el enemigo para llegar a sus fines. ¿Estás preparado para todo eso? Hermanos, allá afuera hay almas que necesitan luchar. Hay almas que necesitan el mensaje del Evangelio, de la paz, como vamos a ver. ¿Estás preparado para luchar y llevar el mensaje
a los necesitados, a las almas necesitadas? La semana pasada pregunté, ¿llevas la clase de vida que te capacita para entrar en este conflicto? ¿Llevas esa clase de vida de santidad? Que es lo que está hablando la carta de Pablo, de santidad. Cuando habla de justicia, hablaba de santidad. ¿Estás viviendo una vida santa en la palabra, en los preceptos de Dios, para entrar en este conflicto? Y si estás llevando esa clase de vida, ahora te pregunto, ¿estás preparado para esa lucha? Ya llevo esta clase de vida, ahora estás preparado para esa lucha. ¿Tienes una vida entregada al Dios vivo y todopoderoso en su camino de obediencia, en sus mandamientos, en sus preceptos, en su palabra? ¿Estás preparado para todo eso? No solo obedezco al Dios vivo, hermanos, sino que también obedece su evangelio, ¿verdad? Si obedeces a Dios, obedece su palabra. Si me amas a mí, amas a Dios. Si me amas, amas su palabra, recuerda, ¿verdad? Amas la palabra, amas el evangelio, estás sujeto a la palabra de Dios, vives el evangelio, no solamente un evangelio subjetivo, un evangelio subjetivo de emociones, porque sí, el evangelio nos lleva a emociones, ¿verdad? No soy yo una persona triste, un evangelio con gozo. Vivo el evangelio con gozo, con alegría, con amor, con felicidad. Sí, vivo un evangelio subjetivo, pero también vivo un evangelio objetivo, con hechos, con realidades tangibles, que lo puedan ver los hermanos, que lo pueda ver el mundo. Vivo el evangelio, que la gente pueda verlo, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera, dando frutos, que la gente vea frutos en mí, de mi conversión, de mi nuevo nacimiento. La gente que te rodea pueda decir, esta persona es cristiana, que te conozcan como cristianos. Y tú puedas preguntarte, ¿esto que hago lo haría por mi Señor? ¿Lo haría mi Señor? ¿Jesús haría lo que yo hago como cristiano? ¿O de repente estoy haciendo algo como cristiano que mi Señor no lo haría? Es más bien, me llamaría la atención, como se la llamó a Pedro, como se la llamó a los apóstoles o a algunos discípulos. ¿Vives ese evangelio subjetivo y objetivo, experiencial? No solamente de conocimiento, sino también experiencial. ¿Estás preparado para esa lucha? ¿Me he ceñido el cinturón de la verdad? ¿Conozco la verdad y vivo esa verdad, como vimos el sermón pasado? Sabiendo que Jesús es la verdad. Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, todo lo que hizo activamente, con justicia en su vida, milagros, todo lo que vimos, recuerdan que hablábamos, todo lo que hemos visto, ¿verdad? Esa fue su vida activa de Cristo. Y también su vida pasiva, entregándose a la cruz del Calvario. Hermanos, amados, vivimos en la justicia de Dios, en su santidad de Dios, una santidad, aunque el enemigo me ataque, aunque mis pensamientos me ataquen, aunque el espejo me diga otra cosa y me muestre a mí el espejo al antiguo hombre, vivo en santidad. Aunque mis actos, ¿verdad?, que quieran, mi concupiscencia quiera que yo pecar, pero yo digo, no, yo soy cristiano, mortifico ese pecado y vivo en la palabra. ¿Estás preparado para esa lucha? ¿Estás preparado para luchar contra tus pecados pasados y decir, ahora vivo en la santidad de Dios, vivo en su palabra? ¿Estás preparado para esta lucha? Cristo me ha justificado para andar en obras de justicia, ¿verdad? Eso es lo que tengo que recordar siempre. Cristo me ha justificado para andar en obras de justicia. ¿Lo crees? Créelo. Si eres cristiano, créelo. Hermanos, debemos estar firmes en todas estas cosas. Desde el día que has nacido de nuevo, has entrado en una lucha y debes estar firme en todo esto. No debes dar un paso para atrás en tu nueva vida. No des un paso para atrás. Tú has comenzado a ejercitarte en una vida cristiana, comenzando a crecer en la verdad. Progresivamente cada día te acercas más a Dios en santidad. No retrocedes, no, te acercas a la meta, te acercas a Dios en santidad. A pesar de que no lo hayas alcanzado y en algún día lo vas a alcanzar, esa meta lo vas a alcanzar. Aunque la carrera sea difícil, lo vas a alcanzar. Y podrá el Señor decirte, ven, ahora te toca descansar, soldado fiel, descansa.
has cumplido la meta, has luchado hasta el cansancio, renovando tu fe, renovando tus fuerzas, ¿verdad? Como águila, lo vimos en el pasado, ¿no? Alzando alas como águila, y el Señor dirá, bueno, ya has terminado, descansa ahora, descansa en mí, ¿verdad? Cuando hayamos ido donde Dios, o cuando Cristo regrese. ¿Quién te dijo que esa carrera era fácil? ¿Quién te dijo que el ser cristiano era fácil? La vida cristiana no es fácil. Es mentira si te dicen, no, ven, aquí vas a solucionar tu problema. Tus problemas como cristiano están solucionados. Mentira. Ahora no tenías dinero, ahora vas a, si sigues estos caminos, estos puntos, 10 puntos que te voy a dar, Dios te va a prosperar económicamente. Mentira. No leas esos libros ni te creas esas historias. No. La vida del cristiano es difícil. Muy difícil. No solamente tiene la responsabilidad de andar en la palabra, también tiene la responsabilidad de tu familia, de alimentar, ¿verdad? Tienes las mismas responsabilidades que tenías antes, pero ahora lo vas a tener bajo los preceptos de Dios y su palabra. Y otra cosa, el enemigo te va a atacar. Si antes eras esclavo del enemigo, ahora el enemigo va a ir a por ti. Y si ya lo tenía difícil tu vida, ahora va a ser mucho más difícil con los dardos del enemigo. Por eso vamos a ver el escudo de la fe para cubrirnos de esos dardos. Antes no tenías el escudo de la fe. El enemigo no te tiraba dardos, ahora te las va a tirar. No, el camino del cristiano no es fácil. Sí, es un camino de gozo, un camino de sabiduría, de inteligencia, un camino unido a Cristo, de felicidad con Cristo, pero difícil de llevarla. Difícil. El enemigo te va a atacar. Dios te bendecirá. Dios te va a prosperar en tu vida. Dios te va a prosperar. Es verdad, su palabra dice, pero no te va a dar un Ferrari, ¿verdad? No, eso si lo consigues con tu trabajo y con tu esfuerzo y con tu sudor. No, Dios no te va a dar un Ferrari. ¿Dios qué te va a dar? Sabiduría. Dios te va a dar inteligencia porque te ha escogido. Te da el Espíritu Santo para darte todas las herramientas que ya hemos visto. Herramientas espirituales, tesoros espirituales. En ningún momento la Biblia dice que el Dios te va a dar un coche o una casa. No, su prosperidad que habla es prosperidad espiritual, crecimiento espiritual. Te da herramientas para utilizarlo en tu día, ¿verdad? No te da un coche de carrera, no. Te da el escudo, te da el calzado, te da la coraza, todas estas metáforas que llevan a una verdad. Así que la vida cristiana no es fácil, pero tampoco es difícil de cumplirlas, ¿verdad? Dios nos ha mostrado el camino y nos ha dado las herramientas. Teniendo en mente Efesios 1 del 3 al 14. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro del Señor Jesucristo, que nos bendijo, mira, la prosperidad, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según, y ahí están las bendiciones, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora mira, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, aunque tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que ya pasó con Cristo Jesús, así las cosas que están en el cielo como lo están en la tierra, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, ellos, y en él también nosotros, habiendo oído la palabra verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo, el santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Dónde hay un Ferrari? ¿Dónde hay una mansión? ¿Dónde hay una cuenta bancaria? No. La prosperidad que nos da Dios son las herramientas espirituales que ya hemos visto en toda la carta de Efesios, desde que nos escogió hasta que nos ha bendecido en los lugares celestiales para alabanza de su gloria. Lo económico viene con el esfuerzo y el sudor de tu trabajo, que ya lo dijo en Génesis. Y todo lo que tú consigas será con el sudor de tu trabajo y de tu frente, ¿verdad?
Ya no tiene que repetirlo el Señor, ya te lo dijo ahí. Todas las bendiciones, todo el camino de Dios son bendiciones espirituales. Ese es el propósito de Dios, que crezcas y hagas tesoros espirituales. ¿Alguien ha escuchado? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición material, con toda bendición Ferrari, con toda bendición mansiones, con toda bendición cuentas bancarias, con mucho dinero en toda tu vida. Eso no dice el texto, no. ¿Con qué? Bendito es Dios Padre, que nuestro Señor Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Espiritual. Nuestra preparación con Dios es espiritual. ¿Verdad? Juan, ¿qué dijo? Juan, Señor. ¿Verdad? Los dos hermanos, los Bonergeros, ¿no? Ponme a mi hermano en la derecha, ponme a mí en el lado, para cuando sea tu reino nosotros estemos contigo, para que nosotros gobernemos contigo, material. ¿Verdad? El Señor tuvo que hacerlos reaccionar a ellos, al amado. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el reino de Dios no era de este mundo, sino, ¿verdad? En lo espiritual. Sí, vendrá a reinar en un mundo nuevo, pero en este momento no era material, sino espiritual. Hermano, si Dios te va a bendecir materialmente, según tu necesidad y según tu carácter, te va a bendecir materialmente. Pero bástate cada día con lo que Dios te da. No seas como estos dos hermanos, ¿verdad? Que estaba diciendo que pidieron al Señor ser parte del reino material, uno al lado del otro. Pero Dios tuvo que corregirlos, tuvo que encaminarlos, hasta que uno de ellos, que el que pensaba en lo material, llegó a ser el apóstol amado, Juan, ¿verdad? Quien escribió el Evangelio, quien escribió las epístolas y quien escribió el Apocalipsis, ¿verdad? Este que pensó en lo material, Dios lo encaminó, ¿verdad? En lo espiritual, llegando a ser el apóstol amado. Dijo, no, tú estás mal, no me has entendido, no es mi reino de este mundo, no, es espiritual, ¿verdad? Así que llegó a ser el apóstol amado. Entendió que los tesoros no son de esta tierra, no son de carne y sangre, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que entender. Todo lo que nos está hablando Dios con estas herramientas en Efesios 6 son una lucha espiritual que afecta en lo material, pero es una lucha. ¿Estás preparado para esta lucha? Los apóstoles lo entendieron, ¿verdad? No lo entendían, se prepararon para una guerra, lo entendieron. El Espíritu Santo los llenó y lo entendieron y esparcieron el mensaje del Evangelio de la paz. ¿Tú estás preparado para esta lucha? Entonces, acompáñame a seguir con la predicación expositiva de la carta de Efesios con el versículo 15. Y esto me lleva a mi primer punto, firmes en el Evangelio de la paz. Efesios 6:15. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hermanos amados, ¿qué dice? Estar primero firmes. Firmes, así se empieza Efesios, ¿verdad? 6:10. Estad firmes, bien anclados en la verdad, bien anclados en la justicia. Y ahora nos toca una parte principal de la armadura de Dios, el calzado. El calzado. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzado, el versículo 15, los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzado los pies, nos dice. Estad firmes y calzado los pies. Podemos deducir que se está refiriendo al calzado militar romano, ¿verdad? Si está haciendo una armadura de Dios con una metáfora de la armadura de un romano, podemos decir que está hablando del calzado militar romano. Estas sandalias que eran largas hasta arriba, en latín eran caliga. Y es muy importante la palabra caliga en latín. Eran livianas y cubrían hasta casi la mitad de la pierna. La suela estaba reforzada con topes. De latín clavi, de clavos, caligares. ¿Vale? Eran sandalias con clavos. Eran tachas de clavos. ¿Vale? Ahora, estos calzados especiales, como he dicho, tenían unas tachas, unos tacos, sandalias con tacos, con suela, en los zapatos para su mayor atracción cuando pisaban, para llegar más rápido, ¿verdad?, contra los ejércitos, abarcando mucho más terreno en mucho menos tiempo. Por ejemplo, si el enemigo estaba a unos millares de distancia y el enemigo decía, está a un día, ¿no? Ellos sacaban sus cálculos, están a un día, podemos prepararnos. Los romanos llegaban en mediodía y te pillaban desprevenido.
Avanzaban mucho más rápido con ese tipo de calzados. Por algo Pablo lo está diciendo, ¿verdad? Por algo lo está diciendo. Ahora, podríamos traerlo a nuestros tiempos con las botas de fútbol. ¿Cómo son las botas de fútbol? Con tacos. ¿Por qué llevan tacos? Para una mayor atracción, ¿verdad? Si tú te vas con una zapatilla normal a jugar al campo de fútbol, que es césped, te resbalas, te caes, no caminas, no puedes correr. Pero si llevas los tacos ahí firmes, te mantienes firme en el césped. Es más, llevas mayor atracción, ¿verdad? Más velocidad y sales corriendo, ¿verdad? Y tiene mayor movimiento, mayor agilidad y llegas corriendo en mayor tiempo. Así que si lo traemos a nuestro tiempo, comparándolo con ese tipo de calzado, con ese tipo de bambo, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir Pablo con esa metáfora militar? Con ese calzado, diferente al uso público. Tú no sales con tacos de fútbol a caminar o a una fiesta, ¿verdad? Solamente lo utilizas para eso. Y entonces, ¿por qué Pablo nos está diciendo ese tipo de calzado? ¿Qué quiere referirse Pablo con esa metáfora? Calzado a los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Efesios 6:15, en la Nueva Versión Internacional dice, y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de paz. La disposición de proclamar. En la Nueva Traducción Viviente dice, póngase como calzado la paz, creo que lo estás viendo, ¿no? Vale. La paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Y la traducción en lenguaje actual dice, compartan la buena noticia de la paz y estén siempre listos de anunciarla. ¿Qué nos está queriendo decir Pablo con este calzado? Estar firmes en el terreno de guerra. Con los clavos estábamos firmes. No íbamos a retroceder un paso, más bien íbamos a ser más ágiles de avanzar. Por eso en las traducciones dice disposición. Pónganse como calzados de estar completamente preparados, disposición, preparados, compartan la buena noticia. Está hablando de avance, no de retroceso. ¿Te das cuenta? No retroceda, estás firme, estás clavado, estás anclado con estos calzados y no retrocedes, sino que avanzas, avanzas con el calzado del Evangelio de la paz. ¿Qué es el Evangelio? Vamos más adelante. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es un mensaje acerca de cómo hemos sido rescatados del peligro. La mismísima palabra evangelio tiene como su cimiento la información de un acontecimiento que altera tu vida. El evangelio altera tu vida. Lo que ha sucedido ha alterado tu vida. El verdadero evangelio son las buenas noticias de que Dios salva a los pecadores. ¿Verdad? El hombre es pecador por naturaleza. El hombre es pecador por naturaleza y está separado de Dios sin esperanza alguna de redimir su situación, no por tus fuerzas. Pero Dios ha provisto los medios para la redención del hombre, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Así que el Evangelio es el mensaje de un Salvador para cambiar tu vida, para cambiar tu vida. La acción de un hombre cambiando tu vida. Eso es el Evangelio, la buena noticia de la acción de una persona que es Jesucristo para cambiar tu vida. La palabra Evangelio proviene del latín Evangelium. Esta a su vez procede del griego Evangelion, que está compuesta por dos vocablos, ep, que significa bien, y angelos, que expresa mensaje. Por lo tanto, significa la buena nueva o mensaje feliz, ¿verdad? Mensaje feliz, la buena nueva. El mensaje del Evangelio, el mensaje de un Salvador, de Cristo, lo que hizo un hombre para salvarte. Ahora, hermanos, puedes llegar a tener dudas porque el enemigo ataca por ahí. El enemigo ataca tu mente con las dudas. Quiere ponerte en duda sobre tu salvación. Ya eres cristiano y el enemigo te va a atacar con dudas sobre tu seguridad de salvación. Hasta Juan el Bautista fue atacado con estas dudas. Juan el Bautista se preguntó si realmente Jesús era el Cristo, si este hombre era el Cristo. ¿Y qué responde Jesús? ¿Qué responde Jesús? Mateo 11, 2, 6. Dale más adelante, Pepe. ¿Qué responde Jesús, Alessandro? Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos.
para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperáramos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís, y veis, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en él. Gracias, Alessandro. Lo que oís y veis. Pepe oró por eso, ¿verdad? Danos oídos, danos vista. ¿Te das cuenta? No es casualidad, ¿verdad? El Señor nos lleva en su adoración por todo. Lo que oís y los que veis. A los pobres es anunciado el Evangelio. Ya hemos visto que es el Evangelio, el mensaje de un Salvador, ¿verdad? Es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, porque el Evangelio es tropezadero para aquellos que rechazan a Cristo, ¿verdad? Pero para nosotros es el mensaje feliz, la buena noticia de un Salvador, ¿verdad? Es anunciado el Evangelio de Jesús. Hermanos, la próxima semana veremos el Evangelio con más profundidad, porque habla del Evangelio, ¿verdad? Mucho más profundo. Veremos cuál es su propósito del Evangelio. Pero ahora podemos ver que el cristiano se mantiene firme con ese calzado del Evangelio de la paz, firme con ese calzado en los pies. Se mantiene firme en ese mensaje. Y no solo se mantiene firme, sino que avanza, ¿verdad? Proclamando ese Evangelio de la paz. Si te calzas los pies, ¿verdad? Es una orden. No te está dando una opción, sino te está diciendo cálzate, es una orden, cálzate los pies, ¿verdad? Ahora, esta orden trae una reacción. Tú coges el calzado y te lo pones, ¿verdad? Si esto te conlleva, si eres cristiano, a obedecer esta orden. Si tú eres cristiano, obedeces esta orden. Te vistes, te calzas los pies y haces una acción por tu parte, ¿verdad? Reaccionas, hay una reacción. La armadura es creada por Dios. La armadura es creada por Dios, ¿verdad? Él te da el calzado. Él ha hecho ese calzado. Te lo está dando, ¿verdad? ¿Quién cumplió el Evangelio, el mensaje? Cristo, ¿verdad? El Evangelio es Cristo. Dios te ha dado a Cristo. Ahora tú te pones ese calzado, te pones ese Evangelio que te fue dado, ¿verdad? Que te fue revelado. Los tomas y te vistes de ese calzado, ¿verdad? Y este calzado metafórico es el Evangelio de la paz. Ya te has vestido con la verdad que es Cristo. Ya te has vestido con esa santidad en obras creadas por Cristo. Ahora te estás vistiendo del Evangelio que es Cristo. Te das cuenta que cada armadura lleva a la unión con Cristo. Cada armadura, cada pieza de la armadura es Cristo, se refiere a Cristo. ¿Te das cuenta, amado? El Evangelio de la paz. En un sentido, los pies del cristiano recubiertos con el Evangelio. Tu camino, tu andar recubierto del Evangelio. Nos recuerda al Evangelio que es el sustento de nuestras vidas. Es el sustento dice, sobre el Evangelio. Caminas con el Evangelio, sobre el Evangelio, el cual está en los pies del cristiano, ¿verdad? Con el clavicaligares, con el pies con clavos, ¿verdad? Que es el Evangelio, que evitan que resbales en la batalla. Tú vas calzado del Evangelio, conoces la verdad, conoces su justicia, tienes el calzado del Evangelio y esto evita que te resbales, ¿verdad? Recuerdan en hebreo resbalarse, salir del camino, ¿verdad? Apartarse del camino, resbalar. Permite que no te apartes de ese camino de la lucha. Hermanos, toda persona que experimenta en el fondo de su corazón la paz con Dios, que sobrepasa todo entendimiento, la paz misma que proclama el Evangelio, se ha liberado de una enorme carga. Tú te liberas de una enorme carga. Mi carga es ligera, recuerdan Cristo, ¿verdad? Naces de nuevo, ¿verdad? Y Dios, al seguir a Cristo, su carga es ligera. La convicción de ser reconciliados con Dios mediante su sangre, que es Cristo, concede el valor, el celo para pelear esta buena batalla. Cristo nos concede ese valor. Si el Evangelio que se recibe mediante la fe no le ha brindado esta paz, ¿cómo podrías estar preparado para esta batalla? Si tú no estás en paz con Dios, si tú no estás en paz con Cristo, ¿cómo vas a estar preparado para esta batalla? ¿No empezamos con esa pregunta? ¿Estás preparado para la batalla?
Si tú no caminas en el Evangelio de la paz y no tienes paz con Dios, con Cristo, ¿cómo estás preparado para esta batalla? No estás preparado. Amado, ¿no vino Cristo a traernos paz con Dios? ¿No vino a eso Dios, Jesús? ¿No vino a reconciliarnos con Dios? ¿No lo dijo en Efesios 2, del 3 al 19? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos la sangre de Cristo, porque en Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliarnos con Dios. ¿Se dan cuenta? Paz y reconciliarnos con Dios, a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades, y vino y anunció, ¿qué? Las buenas nuevas, el Evangelio. Y anunció el Evangelio de paz a vosotros que estabais lejos, nosotros, los gentiles, y los que estaban cerca, los judíos, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nos trajo paz, nos reconcilió, ¿verdad? Nos predicó, nos enseñó el Evangelio de la paz, ¿verdad? Para los que estábamos lejos y los que estaban cerca. Predicar el Evangelio de la paz. Amado, ¿cómo llegaste a escuchar el Evangelio? ¿Te predicaron? ¿Cómo llegaste a ser cristiano? ¿Leíste tú por tu cuenta la palabra? Isaías 52:7 nos dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. ¿Qué era el Evangelio? Feliz, alegría. Mira lo que dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, el Evangelio, del que anuncia la paz, el Evangelio, la reconciliación, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. El Antiguo Testamento está hablando de Cristo, Isaías está hablando del mensaje del Evangelio de Dios. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermoso, otra vez Isaías hablando Pablo en Romanos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pablo utilizando el Antiguo Testamento para hablar del Evangelio de Cristo. Hechos de los Apóstoles 10:36. Dios envió mensajes a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Te das cuenta? Anunciar el Evangelio. ¿Por qué estás calzado con el Evangelio? ¿Por qué llevas esas tachas, esos clavos? Para estar firme y avanzar. Proclamar el Evangelio. No resbalarte en la lucha, más bien avanzar proclamando el Evangelio de la paz. Hermanos, estamos firmes con un calzado especial, un mensaje especial que es la salvación, para avanzar, no para retroceder, para anunciar el Evangelio de la paz, con la cual te has vestido, te has calzado, para anunciar a las naciones, ¿verdad? Sin temor alguno, porque hemos leído que ¿quién nos da ese valor? Cristo, ¿verdad? Cristo nos da el valor para luchar. Vienen los ataques del enemigo, ¿verdad? Pero tienes la verdad. Vienen los ataques del enemigo, tienes la justicia. Vienen los ataques del enemigo, tienes el Evangelio de la paz con Dios por medio de su Hijo. Romanos 5:1 dice, y justificados pues por la fe. Ahora ya va a hablar de la fe. Justificados, ya vimos la semana pasada cómo fuimos justificados, pues por la fe. ¿Y qué dice? Tenemos paz, reconciliados con Dios, el Evangelio, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo está ligado el Evangelio de la paz con la fe? Cómo lo está uniendo Pablo. Y esto me lleva a mi segundo encabezado. Firmes en la fe. Firmes en la fe. ¿Lo tienes, Pepe, más adelante? Hasta que salga. Ahí, firmes en la fe. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Soy capaz de defenderme contra los ataques de Satanás?
soy capaz de defenderme. Antes estabas preparado, ahora te pregunto, ¿eres capaz de defenderte de los ataques de Satanás? En todo y sobre todo, empieza, ¿verdad? El texto, sobre todo, dice. Sobre todo, tomad el escudo. O sea, que ¿esto qué quiere decir? Sobre todo, ¿que es más importante el escudo de la fe que las demás armaduras? No. ¿Qué quiere decir con sobre todo? En todo, sobre todo. Como dice la Nueva Versión Internacional, además de esto, dice la versión, lo leímos hace un momento, dice, además de esto, ¿verdad? Tomad, o sea, ya hemos visto 2 herramientas, 3 herramientas con el mensaje del Evangelio de la Paz. Ahora dice, tomad otra orden de acción, otra orden de reacción. Te da una orden de tomar el escudo de la fe. ¿Verdad? Aparte de estas herramientas, ahora toma el escudo de la fe, ya no te vistes. Ahora tomas una herramienta que no va a ser parte de tu vestidura. Ya no es calzado, ya no es la ropa, ya no es el cinto, sino un pertrecho, el cual vas a defenderte. El escudo de latín scutum, el largo escudo. Está hablando de un escudo largo, como una puerta grande, ¿verdad? No está hablando del escudo chiquitico, no. Está hablando de esos escudos grandes que se ponían como piñas, ¿verdad? Se encerraban. De madera u otro material con marco de hierro forzado con cueros, de forma rectangular. Según otras regiones, servía para proteger el cuerpo de lo más posible con pequeños movimientos del brazo izquierdo en la cual estaba sujeto, pero además tenía enganches para unirse al escudo del compañero. Tenía enganches, pum, se juntaban y se enganchaban, pum, 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 pum. ¿Te das cuenta? Y se encerraban ahí. Se juntaba al compañero y formar un frente común en el avance hacia su objetivo. Se juntaban todos por adelante y arriba y avanzaban. Y avanzaban y sacaban la espada por una... ¿Han visto las películas, no? Avanzaban y sacaban la espada, pum, la volvían a meter y boom, mataban y avanzaban. El romano muy inteligente avanzaba, ¿verdad? Firmes con el calzado, con el escudo, avanzaban. No está hablando de proclamar el Evangelio de la paz, de avanzar proclamando el Evangelio de la paz. Hermanos, los soldados romanos hacían piña juntándose en defensa y ataque, defensa y avance. Para eso era el escudo, ¿verdad? Pero no solo para eso. Ahora bien, esta metáfora representa la fe. Este escudo de avance, de protección y ataque está refiriéndose a la fe. En Romanos 5.1, ¿verdad que leímos Romanos 5.1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Efesios 5.1. Nos habla de esta fe que nos justifica, ¿verdad? Una fe que nos justifica y que es un don de Dios, un don divino que viene de lo alto, un regalo, en otras palabras, por gracia, ¿verdad? Eso es la fe. Efesios ya lo hemos visto en el estudio de esta carta, Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? La fe es un medio, la fe es un medio por la cual Dios nos justifica. Creemos en esa justificación, creemos, la fe es creer. No, la fe no la conseguimos por obras, no la conseguimos por obras, no podemos hacer nada para creer, no podemos hacer nada para depositar nuestra confianza y nuestra fe en Dios, porque nadie busca a Dios. Romanos 3, 10 al 18 dice, Elisa, ¿lees? Como está escrito, no es justo ni aún. No hay quien entienda, no hay quien entienda. Todos se desviaron a una sección de no hay quien haga de bueno, no hay necesidad de hombre. Sepulcro abierto su garganta, con su misma engaña, veneno de áspide hay debajo de su carne. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron su camino de paz. No hay temor de Dios delante de su. Gracias, Elisa. Romanos 3, del 10 al 18. Hermanos, así es la situación del ser humano caído desde el día de que pecó con Adán, ¿verdad? Desde el día que pecó Adán, así es la naturaleza del ser humano. Todo aquel que nace del vientre de madre, todos somos imputados por ese pecado de Adán y nuestra paga es el infierno. Estamos, hermanos, es necesario que, así como se nos imputa ese pecado, ¿verdad?
se nos imputa el pecado de Adán y su condena, es necesario que se nos justifique, ¿verdad? Es necesario que nos justifique y se nos salve. Dios, por el pecado de Adán, nos ha imputado su pecado, pero es necesario ahora que venga ese mensaje del Evangelio con ese Salvador y se nos justifique y se nos salve. Nosotros no podemos hacer nada. Ahora, esta justificación es por medio de la fe, ¿verdad? Estamos hablando del escudo de la fe. Es por medio de la fe. Y esta fe es un don, es un regalo de Dios, a pesar de que tú no lo buscabas. Es por ellos que es por gracia, según el beneplácito de Dios Todopoderoso, ¿verdad? Nadie lo busca, nadie entiende, nadie quiere, ¿verdad? Todos están desviados, somos inútiles. Nadie hace lo bueno, nadie hace lo justo, ni siquiera uno. Somos sepulcro, ¿verdad? Y así sucesivamente, cosa tras cosa, y nadie busca a Dios. Por eso es que la fe es un don, es un regalo, es divino, viene de lo alto, nos lo regala Dios, nos lo da Dios, ¿verdad? Nadie lo busca, Dios nos lo regala y nos los da. ¿Qué les quiere decir Pablo con esto a los efesios y a nosotros sobre la fe? ¿Qué nos quiere decir? Si la fe es para salvación, ¿verdad? La fe es para creer en el mensaje que se nos ha dado, la fe es para creer en el Salvador, ¿verdad? Y ahora que has vivido esta experiencia de salvación de una forma subjetiva, con emociones, ahora debes vivirla de forma objetiva y tangible. ¿Te das cuenta? La fe es un mensaje de salvación, ¿verdad? Que te ha sido dado, crees, ¿verdad? Vive, y ahora te toca vivir esa fe. Primero, naces de nuevo con tus emociones, estás contento, estás alegre, has nacido de nuevo, has conocido el Evangelio, ahora debes vivir esa fe. ¿Te das cuenta? Cuando leímos la verdad, hablaba de dos cosas, ¿verdad? Cuando vimos la justicia, la justificación, hablaba de dos cosas, santidad y justificación, ¿verdad? Cuando hemos hablado sobre la salvación, el mensaje de salvación habla de dos cosas, ¿verdad? El mensaje y quién es el mensajero. Ahora la fe habla de dos cosas, el medio por el cual el Dios te ha regalado esa fe y ahora te toca vivir esa fe. ¿Te das cuenta? Pablo está refiriéndose a esas dos cosas, pero quiere llevarte ¿de qué está hablando el contexto de la carta de Efesios? De la santidad. Así que te quiere hablar sobre la santidad en la fe, ¿verdad? El crecer y el vivir en esa fe, ¿verdad? Tienes que vivirla de una forma objetiva, tangible, que se observe, que la gente mire, dar frutos. Amados hermanos, debemos vivir una vida en fe, caminando en fe. Para nosotros el escudo de la fe, porque la fe es del vencedor. La fe la tienen los vencedores, que nos une al victorioso, ¿verdad? Se nos da la fe para vivir en fe, unidos al victorioso, que es Dios, Y este escudo de la fe es Dios para el creyente. ¿Te das cuenta? Una armadura que es una fe que te la da Dios, ¿verdad? Para el creyente, no para los que están fuera, para el creyente. Ahora, vivir esta fe experiencial debe crecer cada día. No es una fe dada, ¿verdad? La fe para creer es una sola. Ahora esta fe hay que vivirla, hay que andarla, hay que caminarla y que crezca, que no se apague. Debe crecer día a día. Tienes las herramientas, tienes los pertrechos para acrecentar cada día esta fe. Una fe que has creído en Jesucristo. Amados, debemos aumentar nuestra fe. ¿Cómo? Pidiéndola. Señor, aumenta nuestra fe cada día. No dice eso Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Te das cuenta? La fe es un don. La fe es un medio para que creas. Ahora esa fe debe crecer. Ya has creído en tu Señor, has creído en el mensaje, ahora debe aumentar esa fe. Pero también debemos aumentarla nosotros. No solamente es, Señor, aumentanos la fe. Ahora tú también tienes una parte, una obligación. Tú tienes la confianza, tú tienes la fe, estás revestida, has adquirido, te la has puesto en práctica. Ahora debes utilizarla. No es una fe inmóvil, sino que crece, se fortalece, tanto como un escudo.
que sirve para protección mía. La fe es una protección mía, una protección de mi familia, una protección para mis hijos, para mi esposa y una protección para la iglesia. La iglesia con la fe, igual que los romanos, hace piña. Se juntan todos, cada uno, y hacen una piña. Porque estamos seguros de lo que hemos creído. Tenemos esa fe de lo que hemos creído. Este escudo nos protege. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Para eso es la fe, para apagar los dardos del enemigo. ¿Verdad? Nos ataca el enemigo, yo creo lo que he creído. Yo sé lo que he creído. Y no solamente la vivo, la aumento y apago los dardos del enemigo. Amados, los dardos, las flechas y hoy en día las bombas que te lanza el enemigo es para aniquilarte, no es para hacerte pupa, no es para hacerte una heridita, no, es para aniquilarte, para destruirte. Él no está jugando al pinball. ¿Saben lo que es el pinball? Las pistolas comprimidas de pintura. Él no está jugando contigo, disparándote y riéndose y pasándola bien. No, Él quiere destruirte, Él quiere verte muerto. Si es posible, quiere llevarte con Él. Quiere llevarte con Él. Es tu enemigo. La iglesia y Satanás chocan en esta lucha. Chocan ferozmente. Él quiere verte herido, quiere verte caído, quiere verte muerto, quiere verte negándola tu fe, quiere verte en dudas. Él quiere que niegues todo lo que has creído y en lo que has creído. Él quiere apartarte del evangelio, del camino. Para eso son los dardos del enemigo. El escudo era algo así como una hoja de puerta, hemos dicho, ¿verdad? Que te protegía contra los dardos, ¿verdad? Y estos dardos del enemigo eran sumergidos en brea, ¿verdad? Eran sumergidos en brea. Cuando te disparaban, te daban la flecha, te embarrabas de brea y te prendías vivo. Te prendías vivo, te incendiabas, morías incendiado. Y no solo tú, sino tu compañero y el otro y el otro y el otro. ¿Te das cuenta? Apagar los dardos del enemigo, dice. ¿Ves cómo está ligando el escudo con los dardos del enemigo? Satanás te está enviando una flecha llena de brea, con fuego, y te la dispara para que no solamente te caiga a ti, sino que mate a todo el que está a tu alrededor. ¿Verdad? Cuando el padre saca los pies del plato en su casa y le pone los cuernos a la mujer, no solamente él cae, cae su esposa y caen los hijos. Eso es lo que quiere el enemigo, que caigan todos en tu hogar. ¿Te das cuenta? ¿Y para qué servía el escudo? Cuando la flecha entraba en el escudo y penetraba, el escudo iba apagando la flecha. ¿Te das cuenta? La brea quedaba afuera y apagaba la flecha. Ya no se incendiaba. La brea quedaba al otro lado tuyo y apagado. El escudo para apagar los dardos del enemigo. La fe apaga lo que has creído, el evangelio apaga esos dardos del enemigo. El enemigo no viene con juego. El enemigo no viene con juego. El enemigo viene con tribulación, con angustia, con persecución, con hambre. El enemigo viene con lascivia, codicia, vanidad, envidia, dice la palabra. Y solo mirando al Dios vivo, solo mirando al Dios trino, depositando toda tu confianza en Él respecto a su vida de Cristo, respecto a su muerte, respecto a su resurrección, respecto a su eternidad, confiando en su palabra, confiando en su revelación, confiando en su promesa, es posible repeler esta lluvia de dardos encendidos del enemigo, solo con la fe, en lo que has creído. Amado, esta fe debe llevarte por el camino de la santidad. Una santidad que Dios te exige. Y no solamente le exige a ti, se le exige a tu familia, se le exige a tus hijos, se le exige a la iglesia. ¿Verdad? Una santidad con un camino de rectitud, por la senda de la verdad, por la justicia del evangelio de la paz, por la justicia del evangelio que nos da paz con Dios. El evangelio de la paz con el escudo de la fe. Amado, ¿estás dispuesto a andar en esta vida difícil, pero posible, que te exige Dios? El Dios Todopoderoso, quien envió a su Hijo, te exige que vivas en este camino de fe. Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras,
es muerta en sí misma. ¿Te das cuenta? La fe no solamente es creer, sino caminarla en obras. Y estas obras son preparadas en Cristo. Todo nos lleva a Cristo. Cristo vino a reunir, ¿verdad?, a su iglesia, a su amada iglesia, a todos los escogidos para la alabanza de su gloria. La fe te lleva a dar obras en Cristo. En otras palabras, ¿de qué sirve la fe si no nos mueve la acción? Estás sentado en la iglesia y no tienes un compromiso. Un creyente con su escudo en la fe, en su lugar, no le dice a Dios qué hacer. Tú no te pones el escudo y le dices a Dios, esto se tiene que hacer, y no acepta un no por respuesta. No. Y después le echas la culpa al embarazo. No. Tú no mueves a Dios. Tú te pones un escudo que Dios te ha dado y confías en Dios que cumplirá fielmente su promesa, sin importar cuán incierta pueda ser la situación en tu vida y el momento de aflicción que estás llevando. Estás puesta el escudo y confías en esa fe que Dios te ha dado y en lo que has creído. Da igual la situación económica, social, familiar, no. Tu familia está cubierta con ese escudo contra los dardos del enemigo. El escritor de Hebreos nos da un mensaje de fe bíblica cuando dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. ¿Te das cuenta? La fe del Creador con la fe fue preparado, dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Por la fe entendemos, creemos. El Dios Todopoderoso creó el universo. ¿Cuán más si el enemigo te manda los dardos, verdad? Aquí está la versión abreviada de la fe bíblica. Dios lo dijo, así que yo lo creo y así actúo en consecuencia. Dios lo dice, lo creo y actúo. No me quedo inmóvil. Avanzo en la guerra, avanzo con la fe. ¿Pero qué avanzo? El mensaje del Evangelio de la paz. Así que la fe en Dios no es una locura. La fe en Dios no es una locura. Es lo más sensato que una persona puede hacer. Ya tenemos todo lo que necesitamos para protegernos de las artimañas de Satanás. Un Dios siempre fiel a su palabra, inquebrantable. Pero si no conocemos a Dios y no conocemos su palabra, es mejor que le entreguemos al enemigo, saquemos una bandera de victoria por adelantado del enemigo. Aunque el diablo no pueda robar nuestra salvación, es mejor que creas que hará todo lo posible para robar nuestra confianza que tenemos con Dios. El enemigo lo va a robar. Y si no has creído, es mejor que saques la banderita y te unas a Satanás. Pero si tú has creído, vas a avanzar, ¿verdad? Vas a avanzar en esta lucha, en esta guerra, confiando quién es Cristo. Amados hermanos, debemos orar como oró Pablo. ¿Cómo oró Pablo en Efesios 3, 14, 21? ¿Quién lo lee? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades. ¿Estás preparado para la lucha? Y si estás preparado para la lucha, ¿tienes este conocimiento que está orando Pablo? Pablo ora para que tengas este conocimiento. La fe, ¿no dice? La fe, para que seáis plenos capaces de comprender todos los santos, cuál es su anchura, la longitud, la profundidad, la altura, la plenitud de ser lleno de la plenitud de Dios. Te está diciendo Pablo, ve a la guerra. Tienes que luchar esta lucha. Tienes estas herramientas. Pero avanzas con un conocimiento de que el Dios tuyo, eterno, pleno, ancho, creador, está contigo en esta lucha.
Pablo ora en Efesios para estos hermanos. Antes de dar la armadura está luchando al Señor, que les dé ese conocimiento para ir a la lucha. ¿Estás preparado con este conocimiento? Ya lo tenemos. Ahora hay que vivirlo y nos da las herramientas para, con ese conocimiento, ir a la lucha. ¿Cómo vamos a no salir de cada problema, de cada conflicto, de cada aflicción, de cada dardo del enemigo, si tenemos ese conocimiento? La iglesia de Cristo tiene ese conocimiento. Fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu Santo. Fortalecido en lo que hemos creído. ¿En quién hemos creído? Nuestro Señor y Salvador, Rey y de Reyes, Jesucristo. En eso hemos creído, en eso está depositada nuestra fe. Ponte firme, revístete del Evangelio de la paz, anuncia el Evangelio de la paz y revístete de la fe. Ten el conocimiento de lo que has creído, ese conocimiento que Dios nos ha dado. A Dios sea la gloria, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo regrese pronto. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre, gracias por tu palabra.